Entonces, es lo que hablábamos recién, lo que dice ahí se resumen. La primavera fue deficitaria, una interesante recuperación en diciembre y enero, y febrero fue pésimo, y después empezamos a recuperar lluvia recién a mediados de marzo, y ahí inició la gran recuperación de la que Entre Ríos siempre estuvo adentro, nunca se salió de la recuperación. Esta es otra herramienta, Índice Verde, que es una herramienta satelital. Fíjense, en vez de seguirlo con lluvia, lo seguimos con una herramienta satelital que nos permite ver cómo estaba el vigor de la vegetación en la evolución de la campaña, ¿no? Fíjense, este pedazo de la curva, el inicio, ¿no? Esto es septiembre y acá al final de septiembre de este año, ¿no? De septiembre a septiembre. Claramente la línea roja es el estado de verdor de cómo estaba la campaña y en la línea violeta es la normalidad, si se quiere. Bueno, claramente hay un deterioro muy marcado, pero fíjense que si después vamos a otro momento de la campaña, claramente la línea roja se recupera, ¿no? ¿Lo ven? ¿Me siguen todos acá? La línea roja se recupera y se pasa incluso por arriba de la violeta. Eso quiere decir que, digamos, el verdor de los cultivos se recuperó en forma muy contundente, justamente acompañando la recuperación de la lluvia desde diciembre hasta enero. Y vuelve a caer en forma contundente durante febrero, ¿no? Finales de enero y febrero. Eso que es 45 días de influencia anticiclónica. No fue el fenómeno de la niña. Por eso yo lo marco así y lo pongo bien separado. En el conjunto, cuando uno mira todo el semestre, dice, bueno, fue el fenómeno de la niña, porque la niña seguía estando presente, pero en ese momento, particularmente en ese momento, teníamos un sistema de alta presión metido en el continente. Yo no sé si ustedes lo recordarán particularmente, pero pasaban los sistemas frontales, había mucha nubosidad, pero nunca se descargaban precipitaciones importantes, porque obviamente esa nubosidad no tenía desarrollo, y ese es un claro efecto del sistema de alta presión. La nubosidad, cuando hay un sistema de alta presión, no tiene desarrollo, y si no tiene desarrollo no puedo lograr milimetrajes acordes a lo que uno espera, sobre todo en febrero o en pleno verano, ¿no? Les dejo por si alguno quiere ver este tipo de índices satelitales, de humedad, si quieren hacer una foto, una captura de pantalla, ahí pueden encontrar, no solamente, ahí yo lo puse para Paraná, pero lo pueden encontrar para cualquier departamento de Entre Ríos, para cualquier otro lugar de la región pampeana. Es muy interesante si quieren hacer ese tipo de seguimiento para ver cómo está la situación a una escala que es más grande que en la que uno se mueve habitualmente, ¿no? Bueno, entonces, una primera conclusión, que la presencia del fenómeno de la niñez, ya lo sabemos, aumenta mucho el riesgo de lluvia deficitaria, pero claramente está consolidado estadísticamente y muy analizado que es el último trimestre del año. Eso no quiere decir que después no sobrevengan momentos con lluvias malas, pero no va a ser la causa de la niña. Así que acá el factor negativo siempre, cuando hablamos de la niña, va a ser apuntando a ese trimestre del año. Y la afectación de la lluvia cuando digamos, la niña está bien instalada puede llegar a ser del 30%, lo cual realmente es muy contundente. A veces cuando ese 30% tiene ese 30% menos de lluvia, tiene una buena distribución temporal, ¿qué pasa disimulado? Incluso uno puede transitar una niña, si se le coincidió una buena lluvia en el momento en que el cultivo lo necesita, ese 30% a veces se nota o se nota menos, ¿sí? Pero que potencialmente el riesgo es claro. ¿Y de cuánto es? Bueno, ese valor, 30%. Así que uno tiene que trabajar con eso. Entonces, obviamente que hay que tomar decisiones agronómicas suponiendo que puede haber una afectación de ese orden de las precipitaciones. Y bueno, como concepto también es interesante saber que nunca hay que ponerse nervioso con informaciones de pronóstico de la niña antes de finales de agosto, porque nunca los forzantes de escala planetaria se complementan con otros de escala regional y a veces se pueden analizar, digamos, en forma complementaria y a veces, digamos, entre sí se anulan o potencian una situación, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la niña del año pasado
con el fenómeno de escala regional que fue el anticiclón. Entre los dos generaron un faltante de agua que en todo el semestre fue importante. Por eso las dos cosas son importantes de analizar, lo que sucede en la escala regional y lo que sucede en la escala planetaria y regional, ¿no? Hacemos rápido esto para no aburrir un poco. Esta es la estadística de lo que pasó del septiembre del 20 al 21. Simplemente lo muestro. Esto es una anomalía, es el apartamiento respecto de lo que llovió respecto de lo que tenía que llover. Si son colores naranja, quiere decir que la lluvia estuvieron por debajo de lo normal, y si son colores verdes o celestes, estuvieron por encima o en lo normal. Fíjense que es muy contundente esto, o sea, desde septiembre a febrero prácticamente la zona núcleo no hubo un solo sector que zafe, ¿no? O sea, fue realmente muy complejo el tema. Así que la verdad, cuando vemos el verano, ahí tienen la recuperación. Justamente la zona de influencia de ustedes tuvo buenas y malas, porque cuando vamos de diciembre a febrero tuvimos esos momentos de recuperación desde el 10 de febrero hasta finales de enero, que fueron muy importantes las lluvias. Así que por eso se nota que hay un corte ahí. Fíjense que la recuperación no fue tan importante hacia Victoria o hacia el sur de Santa Fe, no fue tan importante. Y el norte de Buenos Aires ni que hablar, ¿no? El norte de Buenos Aires fue un desastre todo el tiempo. Solamente tuvo un buen comportamiento el norte de Buenos Aires durante octubre, en momentos de la fina, pero después fue realmente muy contundente la afectación del norte bonaerense. Y ahí está la recuperación que hablábamos antes. Esta es la recuperación del otoño. Esas son las lluvias y esa es la anomalía de la lluvia. Es decir, tuvimos un cambio de característica contundente. Es decir, la niña se alejó. Fíjense, justamente, de nuevo, como aprendizaje, el fenómeno de la niña, si bien estaba presente, ya no tenía afectación en el otoño de las precipitaciones, y el sistema de alta presión dejó de presionar al continente. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, cuando los dos forzantes, el de escala regional y el de escala planetaria, dejaron de actuar negativamente, las precipitaciones dieron un salto contundente, y eso desde el 15 de marzo hasta finales de mayo generó una recuperación que se nota obviamente en los datos, pero se notó también en los suelos, porque la verdad que no se esperaba una recuperación tan importante de la lluvia, y por suerte se dio, ¿no? Eso visto a nivel de la provincia de Entre Ríos es mucho más fácil de verlo, de entenderlo. Fíjense que la lengua esta que toma gran parte del norte de Nogoyá, Paraná, estamos hablando de lluvias del orden de los 400 milímetros para todo para el trimestre del otoño. Es una barbaridad. Yo les dije que en Aranguren habían llovido 500 milímetros en todo el semestre, 500 y pico. Y solamente en el trimestre del otoño llovieron más de 400. Así que realmente la recuperación fue muy importante. Quizás acá en el sur de Nogoyá, en el área de Aranguren, se alternaron buenas y malas, pero igual el nivel de lluvia estuvo en un piso de los 300 milímetros. O sea, es muy, muy importante la recuperación. Y lo que va del trimestre frío, también se vieron buenas lluvias. Esto que estamos viendo acá para Entre Ríos, con lluvia del orden de 150, incluso zonas de 200 milímetros en Gualeguay, en todo el sudeste llovió mucho. Hay una lengua que llega hasta partes de Nogoyá, con muy buen nivel de lluvia, del orden de los 100 milímetros para la zona de Aranguren. Fíjense que acá la franja oeste, Paraná, Diamante, si bien no llovió mal, llovió mucho menos de lo que llovió hacia el este. Es decir, claramente el oeste entrerriano estaba mucho más acoplado a lo que sucedió en Santa Fe, Córdoba, con una restricción de precipitaciones aún más marcada hacia la zona mediterránea. Pero de todas maneras, la provincia de Entre Ríos, aunque ustedes hayan notado que desde la última parte de julio y lo que va de agosto las precipitaciones hayan decaído, el nivel de reserva se pudo mantener gracias a las precipitaciones de invierno. Algo que no se puede decir en otras zonas trigueras del sur de Santa Fe o del este de Córdoba, porque no llovió tan bien. Si bien tuvieron un muy buen nivel de
de lluvias en el otoño, el invierno no se dieron esa lluvia de mantenimiento que sí tuvo Entre Ríos. Así que la foto inicial es favorable. De todas maneras, vemos que para una pastura, el departamento de Nogoyá, el sur de Paraná, todavía se mantiene con reservas adecuadas, posiblemente un trigo que está desarrollándose, que está queriendo ganar un poco de altura, ya esté con la misma demanda de una pastura, con lo cual es muy posible que empiece a exigir el nivel de reserva y en los próximos días ese trigo necesite algo de agua. O sea que la demanda va a ir incrementándose. De todas maneras, comparado con el año pasado, en la situación actual, el diagnóstico que podemos hacer es muy favorable, pues tenemos un nivel de reserva que nos va a permitir un margen como para abordar y dar el salto al mes de septiembre, para el inicio de la primavera, ¿no? Estamos en mejor condiciones de esperar la lluvia de primavera. Esa es una buena conclusión también. Fíjense que cuando lo miramos a un poquito a más gran escala, esto era la situación de reserva que se veía hace un mes. Esto es del 24 de julio. Y ahora el título dice 24 de agosto, pero yo dejé a propósito lo que pasaba el 24 de julio era esto. Y claramente esta distribución de reservas es una distribución típica del invierno. O sea, el este en general, el este debe tener mejores reservas porque llueve mejor durante el invierno y generalmente decrece el nivel de agua hacia el oeste. Pero fíjense que conforme fue avanzando el último mes, en general no se vieron tantas lluvias, se dieron algunos pulsos de frío muy intensos, hubo heladas muy marcadas todavía, y entonces vemos un retroceso de las reservas a nivel general, ¿no? A gran escala. Un retroceso importante. Incluso zonas del oeste de Córdoba ya están en nivel de sequía. Fíjense que sin tanta precisión este mapa pone un nivel de reserva adecuado un poco más restringido. Cuando hacemos el análisis con todos los datos de la BCR, las reservas adecuadas toman también el departamento Paraná. Así que en general yo creo que la foto actual de reservas, yendo un poquito para atrás, esta foto en general es una buena foto, y con algunas lluvias que se den durante la primera quincena de septiembre, me parece que los trigos van a ir a la floración en buena forma. No sé cuántos de los presentes se habrán animado a hacer trigo, pero digamos, en la fecha que había que iniciar la siembra de trigo, la disponibilidad de humedad estaba y las condiciones eran favorables como para animarse. Así que bueno, una pasada muy rápido por un mapa a nivel Sudamérica, simplemente para contar muy marginalmente lo que sucede en los ríos de la Mesopotamia. Para explicarlo, fíjense que esto es el comportamiento de las precipitaciones, en donde esto es una anomalía de lluvia o un estado de sequía, ¿no? Nos caracteriza, el mapa nos caracteriza cómo están las zonas de la naciente de los ríos, ¿no? El pantanal brasileño, donde nacen los ríos del Plata. Y la sequía ni siquiera es una sequía severa ni extrema, es una sequía excepcional. O sea, ya entramos en esa categoría de sequía. Con lo cual, obviamente, esto exige que para recuperar los ríos, el caudal de los ríos, necesitamos un comportamiento de precipitaciones incluso por arriba de los valores normales. Entonces ustedes, sin que yo se los diga, ya pueden ir sacando una conclusión de lo que puede suceder con los ríos del Plata, sobre todo con el Paraná y el Paraguay, en el próximo semestre. Va a ser muy difícil de rehabilitar la situación y llevarla a una situación normal. Eventualmente puede haber mejoras, dentro de Entre Ríos puede haber mejoras si se dan esos momentos de lluvias intensas, cuando todos esos ríos que convergen sobre el Gualeguay, bueno, los ríos internos de Entre Ríos, el Gualeguay, el Gualeguaychú, el Uruguay, pueden tener una respuesta de menor escala, pero los ríos de gran escala, los ríos de la Cuenca del Plata que digamos, nacen en el Pantanal, realmente van a estar muy complicados. Y eso obviamente estoy hablando de una complicación de la hidrovía. Así que es algo a tener en cuenta con mucho tiempo, sobre todo para la logística de campaña de acá para adelante, ¿no? En el sentido de tiempo de cosecha, ustedes saben toda la problemática relacionada con la hidrovía, ¿no? Entonces la situación es grave y aún no llegamos a los mínimos del caudal. Así que estamos ante un momento histórico en el comportamiento de la hidrovía.
Un poquito a desarrollar la perspectiva, ya lo hemos comentado, José Luis Aiello muchas veces se lo enseñó, yo el año pasado se lo mostré, simplemente lo que tratamos de ver es cómo están las zonas del Ecuador, recordar que cuando tenemos un océano ecuatorial central cálido, eso se asocia con un evento del Niño, y por el contrario, cuando tenemos un océano ecuatorial frío, se asocia con un evento de la Niña, y lo importante de esto es que cualquiera de las dos situaciones afecta la circulación atmosférica y termina afectando la distribución de humedad a nivel planetario. Y como a nivel planetario afecta la distribución de humedad, obviamente eso termina afectando el patrón pluvial. Claramente hay mucha evidencia, ya lo hemos contado al principio de la charla, que bueno, el sudeste de Sudamérica, particularmente Entre Ríos, es afectado durante la última parte del trimestre en forma negativa cuando se da el evento La Niña. ¿Cuál es la situación actual? Fíjense, le pongo varias fotos, las paso rápido. Esta es la situación del año pasado, julio-agosto del año pasado. Ahí se empezaba a definir, fíjense, el evento La Niña. Empezaba incipientemente a definirse. Esto es La Niña en el apogeo entre octubre y noviembre del año pasado. No tan claramente el enfriamiento, ¿no? Creció muchísimo y se intensificó el enfriamiento. Esto es ya mayo de este año. Fíjense que es de finales de abril a finales de mayo. Ya ahí ya el fenómeno de La Niña prácticamente se había desvanecido. Y finalmente, en pleno invierno, del 20 de junio a finales de julio, ahí tenemos el color blanco, es decir, tenemos una neutralidad instalada. Esa neutralidad sigue instalada, ¿sí? Pero la foto actual es la que tenemos ahora. Este es el patrón actual. O sea, este es el promedio de la anomalía de temperatura superficial del mar en la actualidad, en el último mes. ¿Sí? Último mes. Esto es del 25 de julio al 21 de agosto. ¿Sí? Es la última foto. Recuerden que esto se puede hacer porque tenemos una estadística de casi 40 años, es decir, hace más de 40 años que los satélites están recogiendo fotos y estiman la temperatura superficial del océano, y en base a esa estimación uno puede saber en forma diaria, en forma semanal o en forma mensual, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo están los océanos respecto de los valores normales. En este caso, tuvimos un periodo neutral, o sea, con temperaturas normales, y ahora hay indicios de que aparecen nuevamente algunos enfriamientos acá en la zona central, con lo cual ese indicio que aparece es como una confirmación de lo que muestran los modelos de pronóstico, ¿no? Como que vamos a ir de nuevo hacia un fenómeno de La Niña. Por otra parte, es interesante saber lo que pasa en el Atlántico. El Atlántico está más bien cálido, el litoral brasileño está ligeramente enfriado, pero en general aparece una mancha de agua cálida que, si se expande con el correr de la primavera, sería muy interesante. Si esto es interesante para monitorear. Si esta mancha de agua cálida que se ve frente a las costas más bien bonaerenses toma mayor escala y empieza a tomar el litoral brasileño, eso tranquilamente puede jugar como un interesante factor de compensación para el fenómeno del La Niña.